Buenos días, mi nombre es Inmaculada Concesión López Torral. A continuación vamos a ver el módulo 3 que se titula Los estilos en educación de la asignatura Asertividad y resolución de conflictos. En primer lugar, encontramos los estilos de enseñanza y estos se pueden definir como la forma de expresar las características de educar. Se trata pues de la recopilación de comportamientos tanto verbales como no verbales, de los que comunican en el acto de enseñanza y de aprendizaje. Además, estos estilos pues se basan en el propio sistema de valores y creencias, en la idea y conceptos del profesor que muestra en la práctica educativa. Además, el profesor pues debe enseñar conociendo pues cuáles son las habilidades y debilidades de su alumnado y así poder continuar con una formación continua. La experiencia pues se irá modelando el estilo pedagógico, pero no por ello pues está exento de la reflexión y de la reorientación de la práctica profesional. A continuación pues vamos a ver diferentes tipos de educación. Por un lado tenemos la educación asertiva. En ella pues el profesor es muy afectivo, posee cierto autocontrol y sensibilidad hacia las necesidades del alumno, reconociéndolo como único. Es decir, muestra una aceptación incondicional. Se mantiene firme ante el seguimiento del uso de las normas y refuerzos, mantiene pues una comunicación abierta y bidireccional. Por otro lado, pues estimula la independencia con cierta responsabilidad, fomentando pues un proceso de control extremo, basado en las normas y en el control interno a través de unos valores ya interiorizados. Por otro lado, pues tenemos la educación punitiva. Esta pues es equivalente a una educación más autoritaria, en la que los profesores pues ya presuponen que los alumnos tienen cierta obligación de obedecerles y hacer pues lo que se les manda, cuando y como ellos dicen. Es decir, es como que el profesor tiene el poder total. Se molesta además cuando los alumnos no actúan conforme a sus instrucciones y normas, y únicamente pues se muestran satisfechos cuando las cumplen. Por otro lado, esta comunicación es jerárquica y no hay espacio para el debate. También tenemos la educación inhibicionista, donde los propios alumnos pues deben aprender a solucionar sus problemas para poder tener herramientas en manejarse en lo que hay en su entorno. Además, la petición de ayuda pues se considera un signo de cierta preocupación y no reconocen el esfuerzo y los logros del alumnado. Por otro lado, tenemos la educación sobreprotectora. En esta pues sienten que la educación de sus alumnos es pues su responsabilidad, por lo que procuran satisfacerlos en todas las necesidades. Además, sienten cierta preocupación por sus alumnos. Por otro lado, vamos a ver los estilos de pensamiento. Pues se suelen tomar como referencia en la previsión del rendimiento académico la motivación y los aspectos cognitivos del alumno. Se debe poseer pues ciertas aptitudes, sentirse motivado para así poder obtener un buen rendimiento. Esto pues que hará mejorar la implicación del alumno, evaluando así pues la capacidad de logro. ¿Qué pasa? Que la habilidad intelectual y la motivación pues no son suficientes para explicar el por qué alumnos brillantes no siempre tienen un buen rendimiento, ya que algunos pues avanzan rápidamente y otros no. Prefieren un tipo de trabajo u otro, ya sea individual o cooperativo, diferentes estilos de evaluación. Además, dos personas que poseen habilidades similares pueden llegar a presentar estilos diferentes de pensamiento. Y no se trataría de estilos diferentes de personalidad, sino simplemente pues patrones y estilos de autogobierno. En la teoría de autogobierno mental de Bandura, pues ya propone un modelo que estipula aquellas formas en las que cada persona pues prefiere aplicar su propia inteligencia ante cualquier situación. Esto pues se llamará estilo de pensamiento. Un estilo se puede definir como una manera representativa pues, de pensar, por lo que no se habla ya de actitudes, habilidades o capacidades, sino de cómo se utilizan estas a la hora de actuar. A continuación, pues vamos a ver los estilos de autogobierno mental, pues las funciones, las formas, los niveles, el ámbito y las tendencias. Dentro de las funciones,
pues vamos a encontrar diferentes estilos. En primer lugar vamos a definir lo que son las funciones, que es un tipo de trabajo pues el cual se prefiere realizar cada persona en su adaptación al medio en el que se desenvuelve. Dentro de ellas pues encontramos el estilo legislativo, el ejecutivo y el judicial. El legislativo pues es aquel que planea, crea y formula las soluciones a los problemas. El estilo ejecutivo sigue ya unas reglas, las planea y organiza sus actividades y además necesita que le indiquen cómo debe hacer las cosas y prefiere llevar a cabo unas tareas pues más estructuradas y más claras. Por otro lado, pues tenemos el estilo judicial, que es aquel pues que ya analiza, evalúa, compara y juzga pues las ideas, procedimientos y problemas existentes. Por otro lado, vamos a ver las formas que se pueden definir como aquellas maneras de abordar el mundo, así como sus problemas. Dentro de ellas, pues encontramos el estilo monárquico, que tiende a ver las cosas pues desde el punto de vista de su problema y está motivada a una sola meta. Y suele ser bastante decidido y constante. Por otro lado, tenemos el estilo jerárquico, que posee ya una jerarquía de metas y reconoce ya la necesidad de examinar los problemas desde varios puntos de vista. El estilo oligárquico, es decir, que se motiva por varias metas que se consideran de gran importancia. Y el estilo anárquico, es decir, ya es un amplio abanico de metas, tanto propias como ajenas, y que son pues difíciles de clasificar. Por otro lado, encontramos los niveles, que ya sería pues la línea de planteamiento de un problema para llegar a la resolución. Y dentro de ella encontramos el estilo global y el estilo local. El estilo global sería aquel que aborda pues ciertas cuestiones relevantemente amplias y abstractas, ignorando o rechazando los detalles, mientras que el estilo local pues ya prefiere los problemas centrados en cuestiones específicas. Tiende más a orientarse a aspectos mucho más pragmáticos y es muy realista. Por otro lado tenemos el ámbito, que sería pues el tipo de interacción de las personas, ya sea consigo misma o con los demás, y dentro de ella encontramos el estilo interno y el estilo externo. El estilo interno pues tiende a ser más introvertido, poco sensible, se manifiestan atentos y distraídos, y el estilo externo ya tiende a ser más extrovertido, orientado a la gente y es expansivo, y además pues suele tener conciencia social y le agrada mucho el trabajo en equipo. Por otro lado tenemos las tendencias, que busca evitar el cambio a la hora de abordar cuestiones. Dentro de ellas pues encontramos el estilo liberal y el estilo conservador. El estilo liberal pues le gusta ir más allá de las reglas, buscan situaciones que sean más bien ambiguas, y el estilo conservador pues aquel que son las personas a quienes les gusta seguir unas reglas ya existentes, evitando situaciones ambiguas. Es todo lo contrario a la anterior. Por otro lado vamos a ver los estilos de aprendizaje, que se definen pues como la manera en que una persona percibe, procesa, integra y recuerda la información. Tanto el docente como el alumno pues generan procesos de enseñanza y aprendizaje mutuo. Va a depender pues del tipo de tarea de cada persona, que tenga pues una serie de recursos y unas habilidades cognitivas determinadas. Y no siempre pues serán las mismas. Esto va a depender de sus propias concepciones sobre el esfuerzo y la probabilidad de éxito que podrían llegar a tener. El docente debe reflexionar sobre sus prácticas de enseñanza de forma que se adecuen a las competencias y al estilo del alumnado. Los estilos de aprendizaje están relacionados con los rasgos afectivos, cognitivos y psicológicos del alumno y la forma en la que interactúa y responden a un tipo de ambiente determinado. Por tanto, va a depender del contexto y de las características de la persona. A continuación vamos a ver los estudiantes activos y los estudiantes reflexivos. Y más adelante veremos otros tipos. El estudiante activo es aquel que se involucra frecuentemente en las nuevas experiencias, que sus fuentes de motivación pues son los desafíos. Le atrae mucho el trabajar con otras personas. Además, se le describe como personas animadores, improvisadores y arriesgados. Y no le gusta trabajar en metas pues a largo plazo, sino que prefieren buscar retos, dejando tareas inconclusas.
Por otro lado tenemos los estudiantes reflexivos, pues estos ya prefieren más analizar las tareas, son más exhaustivos y cuidadosos. Además, analizan cuidadosamente todas las situaciones. Piensan antes de actuar, cuando se les apresura pues se sienten presionados e incómodos y se les describe como personas más analíticas, observadores, pacientes e investigadores. Por otro lado tenemos los estudiantes pragmáticos, que son aquellos que ya prefieren aplicar su idea observando sus efectos más prácticos. Son personas pues más directas y eficaces a la hora de resolver un problema, les aburre las discusiones largas y prefieren poner en práctica de manera más inmediata la idea. Además se caracterizan por ser personas muy directas, eficaces, realistas y buscar la información de manera más útil. Por otro lado tenemos los estudiantes teóricos. Estos pues ya integran más las observaciones a sus teorías y esquemas mentales, es decir, hacen actividades de una manera ya mucho más metódica y más estructurada. Además, piensan las cosas paso a paso, integrando la información pues ya de una manera más secuencial. Aquí predomina más la racionalidad y rechazan todo lo que sea intuitivo y subjetivo. Y además se caracterizan por ser metódicos, estructurados, disciplinados y bastante perfeccionistas. A continuación vamos a ver el enfoque hacia el aprendizaje, es decir, el paradigma de motivación dominante en el alumno, pues podría estar bastante relacionado con determinadas estrategias de aprendizaje y por tanto tener un enfoque de aprendizaje utilizado. Se caracteriza por personas con motivación mucho más extrínseca, es decir, tiene unas metas dirigidas hacia el alcance de una buena calificación, de premios o reconocimiento. Y por otro lado tenemos la motivación intrínseca, que se refiere ya más a la estimulación hacia las metas por el reto que supone, es decir, por la curiosidad, por la superación o alcanzar un mayor conocimiento. Tenemos varios enfoques. Destaca el enfoque superficial, es decir, se centra en la propia tarea como objetivo para obtener el reconocimiento de otras personas. Se caracteriza por la memorización, se centra en hechos más superficiales y su intención es acreditar su aprendizaje. Además, pues se limita a estudiar contenidos que serán evaluados y pues no disfruta en cierto modo del aprendizaje. Siente que es pues una imposición, algo que se le está imponiendo y ya está. El enfoque profundo es aquel que ya tiene una búsqueda por comprender y relacionar las ideas con conocimientos previos. Así, de esa forma, pues construye su conocimiento. Además, le gusta investigar argumentos y disfruta de la tarea, de modo que la hace significativa y muestra pues una actitud mucho más crítica y reflexiva. El enfoque estratégico pues está ya más dirigido al éxito, busca una buena calificación, dar una buena impresión. Además, los métodos de estudio les gustan bien planificados, adecuados y organizados, y el propósito del aprendizaje pues se basa en el aumento del autoconcepto académico. También podemos hablar del enfoque profundo. Este pues suele generar aprendizajes de una mayor calidad que el superficial, pero no siempre se refleja en las calificaciones de tipo académico. Y el estudiante que presenta un enfoque superficial pues ya pretende alcanzar los logros que le permita así finalizar su tarea pues con cierto éxito, pero suele ser algo tedioso y poco atractivo para ellos. Por otro lado, vamos a ver los estilos de aprendizaje de Cabrera y Fariña. Tenemos por un lado el estilo de aprendizaje que se encuentra relacionado con las formas preferidas de los alumnos de percibir la información, que encontraríamos dentro de este el estilo visual y el estilo verbal auditivo. Luego tenemos el estilo de aprendizaje que se basa más en el procesar la información, es decir, un estilo más global y analítico. Y luego otros dos, como el estilo de aprendizaje ya más relacionado con la planificación del tiempo en el desempeño de sus tareas, es decir, un estilo mucho más planificado y espontáneo. Y luego los estilos de aprendizaje que están relacionados con las relaciones interpersonales, que sería más pues un estilo cooperativo y un estilo independiente o individual. Por otro lado, vamos a encontrar las preferencias por la forma de percibir, procesar y tratar la información.
Es decir, la preferencia por el canal de aprendizaje. Pues ciertas personas fijan mejor los recuerdos visuales y auditivos, ya que son pues los principales canales de aprendizaje, pero también existe otro medio, como es la memoria, que está asociada a estímulos más táctiles. Las personas que prefieren los canales auditivos les resulta más sencillo seguir las explicaciones orales del profesor. Se suele leer en voz alta para estudiar y comentar pues con las otras personas, para así escuchar el tema y poder retenerlo, pero hay personas pues que les va mejor el canal táctil, es decir, pues prefieren aquellas informaciones que se hayan recibido a través de experiencias directas con las manos, es decir, que las manos pues hayan tocado pues ciertos objetos y demás. Son estudiantes que necesitan continuamente pues tomar apuntes siempre que reciben algún tipo de información para poner en sus manos dicha actividad y poder llegar a concentrarse mejor. La preferencia de un canal u otro de percepción y de memorización de la información está relacionada pues con la edad. Por ejemplo, un niño de educación infantil pues le llamará más la atención los canales táctiles, ya que prefieren pues todo el rato manipular y tocar las cosas, realizar actividades con movimiento. Por otro lado, el estilo visual se tiene un mayor pues recuerdo de las imágenes, es decir, las personas visuales se caracterizan por ser más ordenadas y cuidadosas, y además aprenden leyendo y tienen facilidad pues para reconocer las escenas ya vistas. El estilo auditivo, sin embargo, pues es aquel que aprende más fácilmente al escuchar, es decir, suelen ser buenos conversadores y sus explicaciones tienden a ser muy detalladas. A veces memorizan rítmicamente la información y cuando se olvida una palabra ya pues como que se rompe la secuencia y puede ser esto perjudicial, ya que puede olvidar el resto de información. Por otro lado tenemos el estilo kinestésico, que pues predomina más las sensaciones y las emociones, es decir, aprenden haciendo, experimentando, les gusta mucho el trabajo en equipo, suelen ser muy impulsivos y además demuestran fácilmente sus emociones, no recuerdan todos los detalles, pero sí las sensaciones que le causa esa lectura o ciertas personas, y además pues les gusta hacer dibujos mientras escuchan al profesor. Por otro lado tenemos el tipo de procesamiento, que es el estilo global u holístico, que muestra tendencia pues hacia la comprensión de todo en general, sin detallar mucho los elementos constitutivos particulares. Es decir, el estudiante pues sintetiza la información y se concentra en los aspectos más relevantes. Suelen leer a saltos, busca lo más importante y trata de eliminar o obviar todo aquello que sea insignificante. El estilo analítico, pues precisan de mayor cantidad los detalles con el fin de poder establecer las conexiones y las relaciones lógicas de los elementos. Y bueno, también tenemos el estilo planificado, pues aquellos que llevan los cuadernos al día, unos apuntes súper ordenados, no suelen entregar fuera de tiempo ningún trabajo. Por otro lado, el estilo espontáneo, pues es aquel que no suelen ser muy cuidadosos ni organizados con sus apuntes, y se sorprenden con algún examen o actividad que tienen que entregar sin llegar a preparárselo. Por otro lado tenemos el estilo cooperativo, que está relacionado ya con las tareas, y es que pues les gusta trabajar o estudiar en equipo, disfrutan de los debates, las discusiones abiertas. Y el estilo individual pues es más en silencio, ya que el trabajo con los demás le distraen, pues suelen ser personas más introvertidas y prefieren las actividades que requieran una concentración mental, pero a nivel individual, como la lectura, la informática, y además pues prefieren las evaluaciones escritas. Las preferencias mayoritarias por un canal de aprendizaje no es algo que sea fijo, depende pues de las características de la tarea, del momento y del contexto. Además, la mayoría de personas pues tienen una preferencia multimodal. Ahora, a continuación, vamos a ver la adaptación de las tareas a los distintos estilos del aula. En fin, pues, tenemos que todos los materiales pues pueden adaptarse a las preferencias y necesidades de los alumnos, de manera que esto les resulte pues muy atractivo y estimulante.
Además, debemos considerar los aspectos que se correspondan con los distintos estilos de aprendizaje, ya sea pues, por el tipo de material que se va a utilizar, sea concreto o abstracto, el modo de representar de presentar la información, sea visual o verbal, la forma de comunicación o el tipo de participación, activa o pasiva, y el tipo de enfoque, ya sea secuencial o global. Por otro lado, para la adecuación a los distintos estilos de aprendizaje, pues se propone relacionar la información, combinar el uso de dibujos, alternar modalidades de discusión, ya sea grupal o de reflexión individual. Para promover el aprendizaje activo, pues se expone a involucrar a los alumnos, tener habilidades metacognitivas, que el alumno pues se convierta en parte fundamental de su aprendizaje, que muestre unas habilidades pues, de análisis, síntesis y evaluación, que se motive a los alumnos en la realización de sus tareas y que utilicen pues diversidad de recursos para así poder mantener la motivación y la atención con todo el alumnado. Pues bueno, hasta aquí llegaría la explicación del tema 3 y simplemente dar gracias por su atención.